Hola, me alegra saludar a cada una de las personas que se han unido con nosotros en estos 21 días de ayuno. Ya estamos en la segunda semana y les animo para que sigamos adelante. Sé que el Señor está haciendo cosas grandes y en este día quiero darte una palabra que años atrás el Señor iluminó en mi corazón y que realmente se volvió un rema tan fuerte en mi vida, que se volvió un fundamento y un pilar en mi propia vida cristiana y que me ha ayudado en el momento de tener que hacer grandes esfuerzos y de la manera como yo me conduzco en la vida. Y sé que esta palabra también va a hablar a tu corazón. Y quiero empezar con una historia en el primer libro de Crónicas, capítulo 21. No quiero entrar mucho en detalles, solo voy a hablar algunos puntos rápidos, pero después usted lea la historia completa para que usted tenga más contexto de lo que yo estoy hablando. En esta historia la Biblia nos cuenta cómo David es incitado por Satanás a censar al pueblo de Israel. La Biblia cuenta cómo a Dios esto le desagrada en gran manera y por lo tanto el Señor manda un juicio sobre el pueblo de Israel. Un ángel empieza a traer una peste sobre el pueblo y miles de hombres empiezan a morir. Cuando David se da cuenta de lo que está pasando y que dice la Biblia que el mismo David ve al ángel, se le abren sus ojos espirituales y ve cómo el ángel está exterminando al pueblo y David en medio de una gran desesperación clama al Señor, se postra y le dice: Señor, por favor, ven en contra de mí, yo fui el que cometí el error, ven en contra de los de mi casa, pero ¿qué culpa tienen estas ovejas por el error que yo cometí? Y es que anteriormente el Señor le había hablado por medio del profeta Gad y le había expresado qué tan abominable y qué tan desagradable había sido para Dios que él censara al pueblo. Entonces David, en medio de su desesperación, ruega al Señor y dice la Biblia que cuando Jehová ve lo que está pasando con el ángel, que el juicio está afectando en gran manera al pueblo, viene Dios, le dice al profeta Gad: ve y dile a David que si quiere que se detenga esta peste, que si quiere que se detenga este juicio, vaya y me construya un altar en la era de un hombre que se llamaba Ornán. Entonces dice que apenas David escucha esa palabra, David va a la era de este hombre y entonces aquí quiero seguir leyendo en el 22, dice: entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo, le dijo Ornán. Entonces, mire lo que está pasando. Obviamente David es el rey, y cuando este hombre Ornán ve que David entra a su era, obviamente él se siente honrado y él respeta a David, como yo sé que muchos de nosotros tal vez lo respetaríamos si en un momento él decide llegar a nuestra casa. Y entonces este hombre, cuando ve a David, le dice que él le ofrece todo lo que él tiene, y entonces David le dice: quiero que me vendas este pedazo de tierra y te voy a pagar su precio justo. No quiero que me des un descuento, sino que quiero pagarte lo que esta tierra cuesta. Entonces este hombre Ornán le dice: no, 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 yo te la doy. Y incluso hasta le dice: yo voy a poner lo necesario para el sacrificio. Y este hombre Ornán no solo le dice que haga lo que quiera con su tierra, sino que también le dice que él le va a dar los bueyes para el sacrificio y que aún le va a dar la madera para que él pueda hacer el altar del sacrificio. Y que incluso va a dar también trigo para la ofrenda, y le dijo: yo lo voy a poner todo, rey, usted no se tiene que preocupar por nada. Usted nada más venga, preséntese para hacer el sacrificio y todo lo que yo tengo aquí yo lo voy a dar, se lo voy a dar a usted. Y entonces aquí es donde viene este pasaje impresionante y quiero que me pongan mucha atención. Este es el pasaje clave que quiero usar en esta palabra. Dice en el 24: entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Mire qué tremenda la mentalidad que tenía David para con Dios.
él entendía que un sacrificio costaba. Y entonces él decía, ¿cómo voy a ofrecer un sacrificio que no me cuesta nada a mí? Entonces él dijo, líbreme Dios, le dijo aquel hombre, de yo ofrecerle a Jehová algo que a mí no me está costando nada. Y mire lo que pasa con este corazón que tenía David. Él comprendía que Dios merecía lo mejor, que Dios merecía un esfuerzo, que Dios era tan digno de alabanza que merecía su excelencia, que merecía que Él fuera más allá de lo que él generalmente podía dar. Porque claro, era más cómodo para David que le pusieran todas las cosas y que a él no le costara nada. Incluso era más conveniente, pero entonces David tenía este principio de vida. Él comprendía que Dios era tan grande, que Dios era tan digno, que él sabía que para poder hacer un sacrificio tenía que venir un costo, porque el costo es lo que hace que ese sacrificio sea sacrificio. Nada es un sacrificio si a nosotros no nos cuesta, hermanos míos. Y a veces nosotros como cristianos queremos dar a Dios lo que nos sobra. Y yo no me estoy refiriendo a finanzas en este momento, me estoy refiriendo a nuestra vida, a la calidad de nuestro tiempo, a las cosas que hacemos para Dios. Muchas veces nosotros queremos que las cosas sean fáciles porque obviamente es más cómodo para nosotros. Cuando nosotros tenemos que tener un esfuerzo, tenemos que esforzarnos, esto nos saca de nuestra tranquilidad muchas veces o nos saca de nuestra comodidad y es entonces cuando muchas veces no es tan agradable. Pero sabe, no hemos comprendido lo que es un sacrificio y David lo comprendía. Un sacrificio es algo que nos cuesta. Es algo que irrumpe los planes que tenemos. Es algo que nos hace dejar nuestra agenda, dejar nuestros deseos, dejar nuestros planes para sacrificar ese tiempo para Dios, porque podríamos estar haciendo otra cosa, tenemos más opciones, pero entonces tenemos esas opciones, pero ahí es cuando decimos, es un sacrificio para mí dejar estas otras opciones, estas otras actividades y dedicarle ese tiempo a Dios. Como ahora estamos en el ayuno y tenemos la opción, estamos en un lugar de abundancia y en este lugar de abundancia pudiéramos comer lo que quisiéramos, pero entendemos que el ayuno, hermanos míos, es algo que estamos sacrificando. Y mire que David, yo me puse a meditar cuando el Señor me hablaba de esta palabra y empecé a meditar sobre muchos aspectos de la vida de David y me di cuenta que David en todo lo que hacía tenía esta mentalidad. Por ejemplo, estuve recordando el tiempo cuando él desea traer el arca de la presencia de Dios a la ciudad de David. Y entonces quiero leerles ese pasaje porque en este pasaje muestra la mentalidad de David. Dice así en el versículo 13 de segunda de Samuel 6, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas. Entonces en este pasaje vemos cómo David, dice la Biblia, que apenas daban 6 pasos, o sea, imagínese eso, apenas daban 6 pasos, David sacrificaba, mandó a que se sacrificara cada 6 pasos un sacrificio de un carnero y de un buey engordado cada 6 pasos. O sea, imagínense, esto no solo era carísimo, sino que era un trabajal. Imagínense, cada 6 pasos estas personas que David iba dirigiendo la caravana para llevar la presencia de Dios, cada 6 pasos. Y luego dice que David iba adelante danzando, pero no solo danzando de cualquier manera, dice que danzaba con todas sus fuerzas. O sea que vemos aquí que David estaba poniendo todo su esfuerzo, todo lo que había en él lo estaba poniendo para Dios, porque él vivía por este principio. Él entendía que Dios merecía un sacrificio, que él merecía cosas que costaran, que él merecía el esfuerzo, que él merecía que
saliera David de su comodidad. Incluso dice que él se quita sus vestiduras reales y aquí lo menciona que se viste con un efod de lino, que ahí es cuando pasa el evento de Mical, que le dice: ¿cómo se te ocurre el rey vestido como un criado, portándose como un criado? No, ustedes recuerdan esa parte porque ella se escandaliza de ver lo que David acaba de hacer. Entonces, mire, David incluso su honra, aún su honra, la dejó a un lado, lo que la gente pensara de él. Él era un hombre de sacrificio. Él era un hombre que no era capaz de darle a Dios lo que le sobraba, que no era capaz de vivir sin hacer un esfuerzo para Dios. Y viene a mi mente otro evento en la vida de David que muestra este mismo principio. Y es cuando dice la Biblia que David tiene en su corazón construir un templo hermoso para Jehová su Dios. Pero cuando David empieza a tener eso en su corazón, el Señor le habla y le dice: no, tú no vas a poder construirme un templo porque tú has estado en muchas guerras y tú has derramado mucha sangre. Entonces el Señor le dice: pero tu hijo Salomón es el que me va a construir el templo. Y entonces David acepta eso, pero mire cómo son las cosas, es que esto es impresionante. David no solo dice: bueno, pues mi hijo Salomón va a tener la bendición de construir el templo, qué bueno, yo le voy a dar la bendición para que lo haga y lo voy a animar para que lo haga cuando él llegue a ser rey. No, sino que impresionantemente podemos ver en Primera de Crónicas 22, en el versículo 5, cuando dice lo siguiente: y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica, por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Mire qué tremendo era David, cómo él quería darle, aquí dice, lo más excelente a Dios. Y quiero decirle, hermanos, que lo excelente cuesta, que lo excelente cuesta persistencia, que lo excelente cuesta dedicación y que lo excelente cuesta esfuerzo. ¿Por qué? Porque la excelencia es nosotros dar lo mejor en nuestras capacidades. Y muchas veces nosotros, lamentablemente, en nuestro corazón no le damos la importancia y no entendemos que la excelencia es lo que Dios merece, porque Él es digno de toda honra. Y entonces vea lo que David dice: no vamos a hacerle cualquier templo, toca hacer un templo con excelencia para nuestro Dios. Pero dice él: y mi hijo tal vez no lo haga como Dios lo merece. Entonces el tremendo David, si usted sigue leyendo el contexto anterior y el posterior a este pasaje, usted se va a dar cuenta que David le prepara todo a Salomón, que David dice ahí en los versículos que leímos, que dice que con abundancia hace preparativos, aún hasta prepara cómo va a estar la alabanza, la adoración. Dice la Biblia que él prepara todos los materiales que se necesitan, que él hace los planos, que él hace, mejor dicho, que él da todo de sí, aunque él no era el escogido para edificar el templo. Aunque él no era el escogido, él no dijo: bueno, pues a mí no me toca, Dios ya me dijo que no era para mí esta situación, es para mi hijo. No, era un estilo de vida que él tenía, darle lo mejor a Dios. Y entonces él decía: si yo tengo las posibilidades de dejarle todo listo a mi hijo para que haga algo excelente para Dios, lo voy a hacer. Mire qué bonito, hermanos. A veces nosotros vemos las cosas que Dios hizo con David y nos impactamos de cómo estos grandes hombres de Dios llegaron a hacer proezas por medio de la mano de Dios, cómo Dios estaba con ellos y cómo Dios los usaba de manera poderosa y cómo Dios impactó la historia por medio de lo que hizo en sus vidas. Y vemos estos hombres y admiramos lo que Dios hizo con ellos, pero a veces no nos detenemos a ver las características que hizo que Dios moviera la mano en la vida de ellos. ¿Qué tenían ellos de especiales aparte de las otras personas? Que ellos eran personas que se daban para Dios. Y un ejemplo que me viene a la mente también es José. José, a pesar de que era esclavo, a pesar de que era preso, era un hombre que daba lo mejor para Dios. No para la gente, no para los hombres, sino que él de alguna manera se sacrificaba
Aunque se sentía triste, aunque se sentía mal, aunque se sentía abatido, él trabajaba con excelencia y esto hacía que la mano de Dios estuviera con él. Y mire, eso es algo que nosotros debemos emular de estos hombres. Y necesitamos en este ayuno entender que lo que estamos haciendo es más allá que sencillamente pasar hambre, sino que estamos dándole al Señor un sacrificio en nuestro cuerpo. Estamos sacrificando alimentos para darle al Señor de lo mejor. Y espero que esta palabra haya hablado a tu corazón y que de ahora en adelante empecemos a ver a Dios como lo que Él es, como digno de que lo demos todo. Y he entendido algo, que en los momentos más difíciles y en los momentos cuando algo se nos hace más complicado o cuando no tenemos las fuerzas suficientes, esos son nuestras oportunidades de sacrificio. Son esos momentos donde uno siente que ya no puede más, donde ahí uno está sacrificando para Dios. Esos momentos cuando uno es ofendido, cuando uno es herido y uno decide perdonar, es allí donde uno está sacrificando para Dios. Esos momentos donde se requiere un servicio en la casa de Dios y nadie más quiere hacerlo y uno tiene otras actividades para hacer, pero uno decide dejarlas a un lado para suplir la necesidad en la casa de Dios. Esos son nuestros momentos de sacrificio. Momentos donde quisiéramos o prefiriéramos estar haciendo otra cosa, pero decidimos buscar a Dios, decidimos servir a Dios, decidimos darnos para Dios. Es allí esos momentos de sacrificio. Y quiero que entendamos que estos 21 días de ayuno también es un tiempo, es una oportunidad de sacrificio. Y veo en la vida de David que él siempre estaba buscando esas oportunidades para dar lo más excelente para Dios. Hermanos, muchas veces, lamentablemente, como iglesia, nos acostumbramos a dar lo mejor en nuestros trabajos o lo mejor en otras actividades, pero cuando se trata de Dios, generalmente damos lo que nos sobra. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno y nuestro Dios no es una persona que nos exige o una persona que nos ama de acuerdo a nuestras obras o de acuerdo a nuestro rendimiento. Pero entonces, como Él es así, nosotros tendemos entonces irnos para otro lado, irnos fuera de balance y dar a Dios como salga. Como dicen algunas personas, al ahí se va, o decimos en Colombia, ahí lo más chambonamente que salga o lo rápido que yo pueda hacer, y no nos acostumbramos a esforzarnos. Y sabe, quiero decirle que aunque Dios no nos ama ni mide su amor hacia nosotros por nuestras obras o nuestro esfuerzo, a Él le agrada que lo honremos. Y una manera como nosotros le honramos a Él es cuando nosotros comprendemos que a alguien que merece o que tiene mucho valor para nosotros o que es de mucha estima para nosotros, nosotros no le damos lo que nos sobre o no le damos lo más barato, no le damos lo más chambón que encontremos, sino que siempre generalmente a esas personas que están en eminencia, esas personas que tienen nuestro respeto, nuestra honra, nosotros tendemos a tratarlos bien y a darles lo mejor que hay de nosotros. Y esa es la mentalidad que nosotros tenemos que tener, hermanos. Ahora, en este tiempo se ha perdido el sacrificio al ayuno, el sacrificio a la oración, el sacrificio a la lectura de la palabra, el sacrificio, ¿por qué? Porque hemos dejado a un lado el entender que nuestro Dios es digno de que nosotros nos esforcemos. Hoy en día la gente no quiere escuchar sobre un esfuerzo, hoy en día la gente no quiere escuchar sobre darse para la obra de Dios, sobre darse para otros, porque dicen, no, ¿y qué de mí? ¿Y qué va a pasar conmigo? Porque estamos generalmente acostumbrados a ponernos a nosotros en primer lugar. Y entonces esto de David en mi corazón ha sido tan fuertemente ministrado, como él le dice a este hombre Ornán, no le daré sacrificio a mi Dios que no me cueste, porque eso no es un sacrificio. En estos 21 días de ayuno, quiero decirte que tú estás dando un sacrificio para Dios y que este es el primer sacrificio que hacemos durante el año y sé que el Señor nos va a permitir y nos va a dar la honra de darle muchos más. El Señor se agrada de cuando nosotros sacrificamos, porque el sacrificio significa honra. El sacrificio significa que nosotros le estamos dando honor a Él. Y Él dice que Él da honor a aquellos que le honran. Y nosotros honramos a Dios cuando nosotros nos esforzamos por Él. Dios le bendiga y nos vemos en el siguiente día.